34 de julio. Ok, entonces empecemos a hacer un resumen conceptual de lo que hemos estado trabajando para ver por qué llegamos a esta parte de la mejora. Hemos visto la parte de la selección. No me voy a detener tantos en estos pasos, nada más voy a ir haciendo como el pequeño resumen en donde vamos a buscar tiempos, donde vamos a buscar costos o todo lo que tenga que ver con dinero, personas o errores. Si lo hacemos por errores, lo podemos hacer por SLAs o métricas o KPIs o el factor de Six Sigma que se llama CTQs, críticos de calidad, o números sigma. Son las formas de verlo por forma de errores. Hay más en la parte de errores porque ya sabemos que Six Sigma se creó generalmente solamente para errores y no para otra cosa. Seleccionamos el proyecto, ya empezamos con las partes, o sea, seleccionamos cuál es el proyecto de los varios que tenemos que nos da mejor resultado y entonces ya empezamos a la parte de la definición, la parte de medición y la parte de análisis. Algo que no les había mencionado anteriormente, o sea, denme un segundito, denme un segundito, nada más que tengo que entregar algo. 2 segundos, ya vengo. Listo, perdón. Bueno, entonces hay algo que no les mencioné anteriormente y creo que es bastante importante. A la hora de definición, definen también qué tools van a utilizar en análisis y en medición. ¿Por qué estoy diciendo primero análisis y luego medición? Es porque si ustedes van a hacer aquí un análisis de hipótesis, ¿qué datos necesitan para poder realizar un análisis de hipótesis? De hipótesis. ¿Sí? ¿Qué insumos ocuparían? Bueno, y obviamente yo diría que la desviación, Ajá. eh, definir si la esperanza es igual o mayor o menor. Pero eso ya sería más que todo ya cuando estamos procesando. Los insumos básicos que necesitamos Ok, para bueno, y sentarlos. entonces necesitaría, bueno, necesitaría bueno, contar la cantidad de datos o Ajá. Número de datos. eh, que me den los datos o que me den la desviación estándar. Si me dan Ok. los datos, yo puedo sacar el promedio yo mismo Ujú. y, y por ahí. Esos son los datos que obtenemos y este es el Una promedio, tabla, digamos, y que una hemos tabla tenido. Z. Y una tabla Z. ¿Ok? ¿Y dónde creen ustedes que se agarran todo, que se toman esos datos? La Normalmente medición. de un reporte, En pues la eso, edición. la situación actual. Ajá, pero todo sale del proceso de medición, porque aquí es una fotografía y esta foto es todos los datos que vayamos a ocupar para poder realizar análisis. Entonces, nosotros tenemos que pensar primero qué queremos analizar para saber qué datos ocupamos obtener. Si no, lo que vamos a hacer es tomar un montón de datos en medición que no vamos a ocupar en análisis. Hay Ujú, muchos lugares ujú. que tienen esa tendencia, que piden una cantidad exagerada de información y lo que De realmente basura. ocupan, sí, lo que realmente ocupan es muy poco. Por ejemplo, ustedes, yo estaba viendo cuando me enseñaron el Power BI que ustedes tienen, está extremadamente detallado, lo cual es bastante bueno y tiene muchísima información. Pero la pregunta es si ustedes utilizan realmente toda la información que se procesa. Una Por, di- cuarta parte. por dicha es automático y simplemente lo agarra de bases de datos y lo proyecta.
Entonces no hay como personas trabajando en eso. Entonces cuando es automático da igual si sacan millones de datos porque no está interrumpiendo a nadie. Es cuando interrumpe personas cuando hay que pensarlo. Pero para obtener esos datos, por lo general, ocupamos tener personas que nos den, ocupamos tener reuniones. Entonces, he visto gente que saca tiempos y movimientos de todo un procedimiento, o sea, de todo un proceso extremadamente grande para darse cuenta después de que no lo ocupaban para el análisis. Entonces, verifiquen primero qué quieren analizar, porque hacia qué tendencia va su proyecto para saber qué van a ocupar aquí. Básicos que siempre van a ocupar en medición, que no tienen quite, son los mapeos. Eso no importa el tipo de proyecto que ustedes tengan, va a ser siempre así. Bueno, entonces aquí ya llegamos al dato en donde sacamos nuestra idea o qué es lo que queremos proyectar, cuál va a ser nuestro proyecto. Empieza acá, que es con la parte de la mejora. En Six Sigma, este proyecto, en esta fase, hay dos vertientes generales. Ahí se pueden ver más, pero hay dos vertientes mayores. Uno se le llama diseño de experimentos, DOE, y el otro se le llama Lean. Son los dos puntos que tienen que ver. Este es para combinación de factores y este es para conocer filosofías. Entonces vamos a empezar con el de filosofías, que no es numérico, y ahorita nos metemos al mundo de DOE. Y aparte que Lean es bastante más simple para poder ver rápidamente. En el examen podrían ponerse a calcular, hacer una combinación de variables para sacar un DOE o algo así. Sí, de hecho ahorita vamos a hacer un DOE, pero manual. No vamos a utilizar Minitab ni nada, les voy a enseñar cómo se hace la fórmula. Pero el hecho que diga diseño de experimentos, la gente piensa que es la cosa más difícil del mundo y que matemáticamente debe meter cosas loquísimas, ecuaciones y demás. Son solamente sumas y restas. No, Ujú. es una suma, una resta y una división. Es todo, no tiene nada de espectacular. Entonces no tienen que preocuparse por ahí, pero ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces El secretillo empezamos. está en saber bloquear las variables. ¿Cómo? El secretillo muchas veces radica en saber bloquear las variables. Ujú. Son cosas muy sencillas. Y para lo que es Black Belt, em, la parte numérica que les piden es mínima, es lo que les voy a enseñar. Y la parte de teórica es lo más que les van a preguntar. O sea, no les van a preguntar más que teoría dentro del examen. Entonces ahí es bastante simple. En la parte de Lean también es más que todo teoría, no les van a poner a preguntar mucho. No habíamos visto nada de Lean, ¿verdad? Nosotros, solamente lo que se vio en el primer curso. Sí, solo la introducción, creo. Para la introducción, sí. La introducción, pero no o sea, con ustedes no he visto ninguna de las clases de Black Belt Lean Manufacturing, ¿o sí? No me acuerdo. En la introducción, o No, sea, no. en la introducción lo mencionaste, me parece. Ok. Sí, porque yo sé que sí se los he dado a ustedes, pero por separado. Entonces, bueno, empecemos a hablar sobre Lean. Lo primero que incluye esta palabra, esto Sí, sí, significa, ya aquí lo tengo, ya sí le confirmo que sí lo vimos en la, porque sí, hacer sencillo los procesos, donde vimos Lean, Six Sigma, RPA, BPM, y esa para fue el primer clase. ok, pero lo vimos por encimita. Ok, ok, ok. Ah, sí, correcto. Gracias. Entonces, sí, de Lean, eso es esbelto, pero esa palabra no nos dice mucho. En realidad, lo que vamos a buscar en esto es quitar todo lo que se llama desperdicio. Toda la muda. Eso es lo que nosotros ocupamos quitar, o como dijo Harold, la muda, que es la pronunciación de la palabra en, en japonés. Em, la palabra por lo general sí se puede, sí se la pueden poner ahí en el examen eh, para poder ver si saben qué es lo que significa. ¿Qué es un desperdicio? Es todo aquello que no nos da un tipo de valor y a veces no entendemos que nuestro trabajo muchas veces no da valor en muchas cosas y simplemente hacemos las cosas porque siempre han sido hechas así. Entonces, la primera fase para ver desperdicios tiene que ver con los mapeos. El mapeo tiene
algunas figuras básicas o normales. Yo tampoco he visto vicio con ustedes, ¿cierto? No, señor. Ok. ¿Saben Para usarlo? el Street Map no fue que lo tocamos. ¿Sí saben usarlo o no? Sí, correcto. Ok. Bueno, este es un ejemplo de un mapeo de atención a la caja costarricense en la parte de lo que serían los EVAIS. Este pequeño ejemplo se los había enseñado a ustedes en el curso de Lean. Entonces, para que veamos el proceso. No, perdón, este es el de la vacunación actual. Hay una fila para tener la vacunación, para obtener la ficha. Se pide una ficha. Aquí es la pregunta, ¿hay o no hay fichas? Entonces, si no hay, termina el proceso. Si sí hay, se hace una fila para la vacunación. Se validan los datos antes de la vacuna. Aquí los datos se revisan con la base de datos que tienen ahorita que se llama EDUS. Y luego se hace otra fila ya que se han dado los datos para terminar la vacunación. Se da una vacunación y se espera por las reacciones químicas que pueden existir. Ese es el proceso actual que está siguiendo la caja. El tiempo total que se está estimando son 260 minutos. El tiempo de esperas, o sea que no tiene sentido, son 245 minutos. Y el valor solamente son 10 minutos. ¿Cuáles son los 10 minutos? La vacunación y ver que no hayan reacciones alérgicas. En realidad la validación de datos no lo... simplemente es como para ver de dónde viene uno, dónde vive, cosillas así muy básicas, entonces no dan mucho valor. Entonces solamente el 3.8 tiene valor. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tiene valor o qué es un desperdicio? Lo primero que hacemos en estas partes con los mapeos es ver qué nos da el valor. Esa es la primera parte. ¿Y qué tiene que ver esto con una mejora? Que a la hora de que ya sabemos en dónde vamos a trabajar o ya tenemos la idea de la mejora, tenemos que ver si existe algo que estemos tocando o que vayamos a tocar que ya funciona de por sí. Entonces es como separar, como cuando se opera para un cáncer, se quita el cancerígeno de los músculos o el órgano que está sirviendo. Se hace el split para poder hacer que siga funcionando. Entonces es lo mismo que se hace con esto. Primero se hace un mapeo y luego se identifica también dónde está el valor del mismo. Ojo que hay una línea delgada entre la parte de análisis donde puede salir de una vez la mejora o la parte de mejora donde pueden empezarse a pensar la mejora. Entonces hay una línea delgada en intermedio donde se está haciendo esta parte de la realización de la mejora o del pensamiento de la mejora. Porque muchas veces no lo agarran en el análisis, sino es hasta el proceso de mejora donde ya empiezan a ver qué es lo que van a hacer de mejora per se. Sacamos el valor. ¿Cómo sacamos el valor? Podemos sacarlos en ese tiempo, yo lo saqué por tiempos. Eso quiere decir que también el valor se puede sacar por costos, se puede sacar por personas o se puede sacar por errores. Donde no hay errores porque el proceso está fuerte, entonces no lo modifiquemos ahí, modifiquémoslo donde más errores hayan. Cuando nosotros tenemos el mapeo de procesos listo, tenemos las partes de valor y tenemos identificado qué es lo que podríamos hacer de cambios, por ejemplo, las filas, que son donde menos se está aportando valor, ver fichas, validar datos, esta fila tampoco, esta fila no sirve, o sea que todo este procedimiento no sirve. Entonces, estamos viendo que son los desperdicios del procedimiento o nuestra muda. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos reconocer esta muda? Digamos, aquí está Harold, Oscar, Wagner. Y aquí hay los equipos de trabajo con los que ustedes están haciendo sus proyectos de Black Belt o están haciendo una mejora. La mejora la han decidido que la van a realizar por medio de la metodología Lean, pensando en disminuir los desperdicios. Pero ustedes probablemente, bueno, no sé, puede ser que esté pecando por no saber, no sepan ¿cómo se llama esto? Cómo diagramar dentro de sus sistemas. Cómo diagramar, cómo diagramar el sistema o cómo agarrar el Spaceball y moverlo, cómo poder hacer la parte de los dientes. Puede ser que ustedes sepan, puede ser que no. Supongamos que no saben. Entonces, no saben dónde hay desperdicios en los movimientos. ¿De qué maneras o con qué herramientas nosotros vamos a poder sacar cuáles son los desperdicios? Esa es una reunión que están teniendo ustedes con sus equipos. ¿Qué harían ustedes para obtener las mudas? Ya teniendo el mapeo, por supuesto.
Lo A divido mí me por gusta mucho el mapeo de la situación actual, para empezar. Ujú, exacto, yo haría un mapeo por subprocesos de la situación actual, pondría, mediría el tiempo estándar, mediría los picos, ujú, tanto máximos como menores, y haría un análisis de tiempos viendo modas y viendo picos, porque suele pasar que como esto es mucho de me gusta, no me gusta, de criterio, de si me siento seguro de lo que estoy haciendo, puedo durar mucho o puedo durar poco. Entonces el promedio nos va a disfrazar la cosa. Entonces si tratamos por tipo de producto, porque es diferente, un comprehensive, de un team, etcétera, yo lo haría por tipo de producto, viendo modas y analizando los picos para ver si hay algún doctor o alguna región en específico que los picos me den una alarma de que tengo que trabajarlo de alguna manera diferente. Ok, entonces ya tenemos mapeos, tiempos y cómo se ha comportado, volúmenes, promedios, como ustedes lo vean. Pero ustedes ya tienen toda esa información. Sin embargo, lo que necesitan es entender dónde hay desperdicios. ¿Cuál es la herramienta usual o de qué manera ustedes hablarían con ellos para poder sacar esos desperdicios, para que les expliquen cuáles son los desperdicios? ¿Qué pasos tomarían ustedes en esta reunión? Bueno, en mi caso, sí, yo hago un mapeo de la situación actual. Ujú, Después trato de buscar a dónde quiero estar. ujú, Y de ahí hago lo que yo llamo ingeniería inversa, ¿verdad? Para ver qué son los pasos que tengo que hacer para llegar hasta ahí. ujú. Y todo lo que queda sobrando, evaluar si tiene un valor o no tiene un valor, o por qué los que lo estamos haciendo para saber si se usa o no. Y ahí es donde se descubre uno que está haciendo un montón de cosas que no tienen sentido a veces, en ocasiones, no siempre. Lo que estás haciendo es un sidewalk inverso y está súper bien. En realidad tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo harías para dirigirte a tu equipo de trabajo para poder obtener esa información? Porque vos lo sabes, pero ahora la pregunta es cómo ustedes empiezan a proyectar esa información que ustedes ya saben dentro de sus equipos de trabajo para obtener la información que ustedes ocupan. Le podría decir que estadísticamente él está fuera del comportamiento normal y esperado que nos da la distribución, y podría ver si esa persona está a una, dos o tres desviaciones estándar del esperado. Pero ¿cómo le explican eso a un CAT que puede ser que no tenga ni nada de conocimiento sobre lo que es Yo le estadística? diría, "Mae, mira, el tiempo que se dura en un comprehensive del doctor Andrei es 15 minutos. Si tu equipo todos, mae, excepto un fulano que lo hace en 13 y otro mae que lo hace en 16, todos lo manejan en promedio, por lo general en 15 minutos, pero vos lo haces en 25, mae. Y hemos Yo lo detectado hago por indicadores. O sea, digamos, no es lo mismo lo que yo le voy a llegar a decir a un CAD designer, pero yo tengo que ir haciendo todo un background de trabajo. Entonces, yo lo primero que tengo que saber es mis metas con mi jefe. Luego, o sea, de ahí ir para abajo. Este, pero en los workshops, porque normalmente lo hago por medio de workshops, donde yo voy viendo ese cyborg inverso que vos mencionaste, no es lo mismo lo que yo voy a presentar a los supervisores, porque ya nosotros hacemos la planeación y todo, y a ellos sí se les puede hablar de capacidad y ese tipo de cosas, pero cuando ya baja el mensaje a Cat Designer, ya nosotros tenemos que llevar despedazado el mensaje y ya no le vamos a hablar de capacidad, porque ellos no tienen por qué entenderlo, si no le hablamos de lo que él individualmente, o sea, de lo que cada persona tiene como responsabilidad, ya a Cat Designer se le da la productividad individual, Ok, y así. ustedes están haciéndolo bien, pero por el momento están hablando solo de números y números y números. Pero los números no nos van a decir dónde está la muda. Supongamos que ese sea el proceso. Supongamos que para ustedes tiene valor, porque ustedes lo ven y para ustedes tiene sentido, porque así es como está en papel, así es como siempre se ha hecho. Pero ¿cómo saben ustedes si tiene realmente o no tiene valor? ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa pregunta con estas personas para llegar a obtener esta decisión? Digamos que este proceso es el que no tiene valor y ustedes pensaban que tenía valor. ¿Cuál sería la manera en que ustedes harían para poder hacer esa conversación con ellos? Porque al final de cuentas ustedes saben los números, entienden y ven dónde está la parte numérica. Ustedes están haciendo muy bien la parte de definición, medición y análisis. Eso lo están haciendo perfecto. Cypox inversos, están tomando los datos correctos, están tomando la información y están tirándose ahora al improvement. Pero aquí es donde está el área gris, en donde vamos a meter para este ejemplo que estamos hablando
Lean Manufacturing. Y ustedes lo primero que necesitan es empezar a identificar los puntos que no tienen valor. Para eso, ustedes van a tener que poner, eso es una simple forma de hacerlo, lo pueden hacer de otras formas, enseñar el mapeo, hablar de un mapeo general con todos los CADs y explicarles qué es lo que ustedes están tratando de decir o están tratando de insinuar en ese caso. Y luego, las personas por lo general son shy, no les gusta como opinar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo por votaciones discretas, lluvias de ideas, que no se sepa quién fue el que escribió, para ver cuál es la razón. Pueden usar, digamos, un bloquecito, entonces en ese bloquecito ponen la parte del proceso que creen que no tiene valor, la razón por la cual no tiene valor y cómo harían para mejorar el valor que tiene ese proceso o qué sería lo que cambiaría. Luego de eso, utilizan una simple herramienta como un Pareto para ver esas ideas de la lluvia de ideas, la clasifican por buckets y esos buckets luego los acomodan en un Pareto para ver cuál es la idea que tiene mayor auge y que aparte de eso que tiene una mayor estabilidad. Cuando han agarrado esta idea, digamos que sea la idea A, la volvemos a traer al grupo de trabajo y les decimos esta es la idea que más tiene auge y esto es la razón y esto es cómo cambiaría este procedimiento de esa forma. Y se pone a votación de que hablen sobre el por qué sí y el por qué no de esa idea. Eso sería lo que estaríamos buscando. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Decir qué era lo que nos servía, decir las razones por las que nos servía o cuáles son todas las diversas cosas que nos sirven, obtener la que en realidad la mayor parte de las personas sientan que es la que nos está sirviendo, ponerlo a discusión y poner a discusión también la solución que dieron acá para ver cuál es la mejor solución que se puede optar, la más rápida, conveniente o eficaz, dependiendo de cómo ustedes lo quieran obtener. Y de esa forma ustedes ya tienen cuál es su idea, proyecto. Aquí, en esta obra gris o en esta parte gris que les estaba diciendo para ya iniciar el proyecto en la mejora. Porque ustedes hasta aquí están muy bien. ¿Y porque ustedes están muy bien? Porque ustedes ya son managers, porque ya son ingenieros, porque ya conocen la parte numérica y demás. Les falta nada más sumarle un poco la parte humana. Desde el punto de Lean Manufacturing, por supuesto. ¿Comentarios, dudas, algo? No, en realidad todo bien, todo claro. Ok. ¿Qué es entonces? Bueno, ya hablamos sobre la parte de que buscamos valor, Perdón, hablamos sobre la muda, perdón. nada más para ver si entendí la pregunta que nos estabas haciendo, porque todavía sigo dándole vueltas a lo que andaba buscando con esto. O sea, lo que nos estás diciendo es que cuando agarramos un problema, a la hora de buscar la solución, tenemos no solo que, obviamente, quedarnos en el dato, sino que también ver cómo nuestros equipos comunican al nivel de manufactura la mejora, Exacto. Y ponerla a votación. Les voy a dar un a ejemplo. votación. Correcto. Las ideas de Es que en mi ustedes. caso, después de que, o sea, yo lo que hice diferente, porque antes lo que se hacía en mi equipo era que cuando había una queja, el diseñador que había tenido la queja se inventaba un PowerPoint diciendo qué era lo que le había pasado y normalmente lo que hacía es me distraje y no leí las instrucciones o alguna carajada de ese tipo. Ujú. Entonces, eh, ahora todos los staff hacen un A3 y tienen que a lo menos en el A3 incluir un 5 porqués como mínimo. Y eso es guiando al CAD designer para que el CAD designer sea el que genera el input. Y eso lo expone él al equipo como un learning de todos. Y si hay algo que cambiar en el standard work que ellos siguen, que es un checklist que tienen en su OneNote, pues se hace la modificación. Pero Antes de que me des otra idea, no se vota. perdón, antes de que continúes, decime una cosa. Vos estás diciendo que ¿cuántos equipos de trabajo tenés vos? 19. Y cada equipo de trabajo tiene subdivisiones. No, O todos sea, son por así decirlo, perdón, estos 19 son 19 managers y cada manager va a tener people personas. manager, ¿verdad? Son supervisores y tienen un clínico y un specialist y tienen los CATs. Entre el equipo de CATs, pues obviamente hay algunos backups, algunos que pueden ser inclusive hasta coaches, pero digamos que todos son CATs.
de CAT 1, 2 y 3, 4 o 5, de todos los niveles. Y andan alrededor de 25 a 30 personas, todos los equipos. Ok, perfecto. Si uno de tus equipos, suponiendo que tengamos solamente 3 equipos para no escribir 19 líneas, vos estabas mencionando que, por ejemplo, en uno de tus equipos de trabajo, digamos que este sea de María, este de Juan y este de Pedro, entonces María tiene 30 personas a cargo, lo que estás diciendo. Sí, Y estos equipos de trabajo hacen el mismo procedimiento, es decir, hacen lo mismo nada más que con supervisores diferentes, ¿cierto? con estados diferentes, con doctores diferentes y con regiones diferentes. Porque la Ahora, preferencia de Andrei no es la misma que la de preferencia ok, del doctor Wagner. ahora, Inclusive el doctor puede tener una preferencia en su TX, en su tratamiento, pero el caso del paciente Oscar decidió hacerlo diferente. Entonces mandó una lista detallada de los 12 movimientos que quiere hacer especiales fuera de su TX. ok, ahora entonces te hago una pregunta. El Aquí, doctor, o sea, cada doctor tiene su lista de preferencias mínima y si no la tiene, se usa el default del sistema, pero el doctor también se la puede brincar las veces que le dé la gana y mandarnos a hacer una carajada totalmente diferente a lo que siempre él acostumbra a hacer. ok, nada más quiero hacer una acotación en esa parte. Entonces estás diciendo, por ejemplo, el grupo de María, se equivocan, aquí hay 30 personas, esta una persona que se equivocó, hace esta investigación que haces vos de, bueno, que los pones a hacer, digamos, que está bastante bien, y ellos llegan y si tienen que cambiarlo, corrigen un checklist que ellos llevan para poder trabajar. ¿Es así? Puede ser una de las opciones. Puede ser que la opción sea que el muchacho nunca tenía 6 meses de no hacer un producto de ese tipo. Por ejemplo, qué sé yo, los muchachos de UCAP, por alguna razón, los doctores no mandan mucho team. Entonces, hicieron balance y se fueron a trabajar en la región de Warner, en Japón, y los japoneses sí hacen mucho team. Entonces, el mae le cayó un complaint porque tenía 3 meses de no hacer un caso de ese tipo y se le había olvidado. Ok, ahora aquí da mi pregunta. Este checklist que se modificó o que tal vez terminó siendo modificado, le cambió también el checklist a los 30 que están dentro del equipo de María, pero te quedan 18 equipos, más todos los demás managers que también tienen equipos que hacen trabajos similares, que pueden guiarse por un checklist similar, más todos los que tiene, por ejemplo, Wagner, que podrían tener un checklist similar, Correcto. que debería de No, estarse yo con Wayne afectando por el mismo cambio. yo ¿Cómo con Wayne no haces? trabajo. Lo Ok, compartimos en los workshops, que es uno al mes, donde se llevan a los CATs con mayor cantidad de problemas. Entonces escogen los 3 problemas más recurrentes, 3 o 4, dependiendo de lo que haya dado la cantidad de complaints. Así se hace un pareto, pero por lo general, con las PPMs que andamos, salen 3 o 4 problemas que se estudian en ese workshop, se le dan a los CATs que tuvieron el problema y se comparten a todos los supervisores y clínicos para que hagan una revisión rápida en sus RTTs de los cambios que se están haciendo. ok, por lo menos sí sé, es que esa era mi pregunta, que si si se cambiaba en un equipo y los demás estaban ciegos y eso podría generar errores a futuro. Nada más que obviamente al hacerlo una vez al mes, sí puede llegar a pasar. Ustedes no Sí, se pueden puede volver tener, a pasar en otro lado. ustedes no pueden tener entonces estos checklists unificados dentro de una base de datos y que siempre la gente se vaya al mismo checklist y que solamente un grupo de trabajo los modifique para que de esa forma, si se cambia porque María tuvo un error en el equipo de ella, ya todo el mundo sepa cuál es el cambio dentro del checklist. Sí, se podría. Porque si no, no se van a retrasar. Digamos, si la reunión fue Vamos hoy. vamos a la misma dificultad que te explicaba. Imagínate si yo tengo esas diferencias en un solo equipo, que todos ven a los doctores de King 1, que son los de Gran Bretaña, que se supone que como hablan el mismo idioma y que estudiaron en las mismas universidades, hacen los tratamientos parecidos y son bastante diferentes a los de España. Imagínate si ya trato de homogenizar igual que ve en Japón, que ve en Hong Kong, que no tienen ni la más mínima proximidad a las preferencias. En Tiene eso sí su... tienen razón, pero por eso tendrían que tener como un checklist por preferencia o por necesidad y que los modifique una sola persona y que en vez de la persona, digamos, lo que estoy diciendo es, en vez de esos 30, tener cada uno de ellos su checklist por separado y ellos mismos encargarse de su propia actualización, que existe una probabilidad que algunos no lo hagan inmediatamente o que no lo hagan del todo y que genere un error a futuro,
que al igual que si entra una nueva persona, que le den un checklist desactualizado, que si lo tienen centralizado en un solo lugar y que todos tengan que bajarlo de ahí Ujú. diariamente para que sea, o cada, por lo menos semanalmente, que sepan que hay un checklist ahí actualizado. Ah, por ahí va lo que está haciendo Oscar con el bot de Otto. El bot de Ah, Otto lleva al entrenamiento básico, donde está definido el training. ujú, O sea, y el bot lo que va es haciendo un árbol de decisión. ¿Es el producto tal? Sí. ¿Quiere esto? ¿Sí o no? Entonces ahí va abriéndose el árbol de decisión hasta que llega al último nivel. Eh, y hasta ahora se está haciendo y es una monstruosidad que está haciendo este MAE, eh, con un poquito de inteligencia artificial, ¿En pero qué MAE, idioma lo estás diseñando, Oscar? haciéndolo. Nos usamos una de Microsoft, de chatbots, Microsoft Power Virtual Agent, Mm, no, ya. eh, es Power Automate. Entonces, Sí, es es como eso. los que utiliza WhatsApp, que vos le escribís a alguien, bueno, alguna Ah, compañía y te correcto. dice, marque alguna de las siguientes opciones y ahí vas marcando. Interesante. Ahora, lo que estaba refiriéndome es que nosotros siempre vamos a poner a votación también la solución con las personas. Y usar esa práctica nos va a ayudar mucho a mejorar o a poner buenos proyectos. Por ejemplo, el bot que estás poniendo vos, ponerlo o sea, antes de empezar muchas cosas, preguntarle a las personas que van a ser los que lo van a utilizar. Les voy a comentar una historia que pasó hace muchos años en HP, cuando yo estaba trabajando con ellos. Y fue por no preguntarle a la gente que lo iba a utilizar. Llegaron y de hecho cometieron el error dos veces, con varias cantidades de años de diferencia. La primera vez, el primer error que tuvieron, ellos querían hacer una mejora y tenían demasiada información. Entonces deciden crear un nuevo sistema que va a jalar toda la información de la facturación de todos los clientes y lo va a trabajar en un sistema diferente. Entonces supongamos que lo que iban a hacer era reducir pasos a mano que tenían ante las personas, que antes copiaban y pegaban de un archivo a otro. Se supone que el sistema ya iba a empezar a tener toda esa información. Generaron el sistema, muy bonito sistema y todo, ya iban a empezar a pasar las cuentas. Cuando se lo dan a los agentes que lo hagan, los agentes empiezan, yo no puedo porque mi cuenta tiene este y este punto extra que no viene aquí, entonces se rompería la factura. Entonces le decían, bueno, deje esas cuentas por fuera. Luego llega otra persona y decía, yo no puedo porque yo trabajo con las cuentas de Colombia y ellos utilizan una base de datos específico gubernamental donde tienen que irse por ese lado. Ese de Colombia es cierto, de hecho. Eh, Otra persona llegaba y decía, yo no puedo porque este solamente me da XLMS y el cliente lo que necesita no necesita ese tipo de archivo, necesita otro tipo de archivo, entonces yo tendría que descargarlo nuevamente, volverlo a acomodar y subirlo. Entonces dejaron. Al final de cuentas, quedaron como 30-70. 30% de la información se metió en la nueva base de datos y luego quedó 70. Otra vez trataron de hacerlo. Al final de cuentas quedaron con 7 bases de datos diferentes, con información repleta y movida por todo lado. Eso porque quisieron hacer una mejora, pero no le preguntaron a los que los iban a utilizar si realmente habían cosas que los fuera a evitar. Y ahora, hace unos años, así como 2 años, quisieron Es hacer otra como, mejora. como hacer una voz de cliente interna, Correcta, porque los que van a utilizar el como proyecto a fin son de internos. quedar bien, que el usuario final quede satisfecho, lo use y también de que nos ayude a contemplar puntos que no dejando por fuera, básicamente. Correcto. Ahora, pasó otra vez hace 2 años que entonces dijeron, Maes, tenemos muchas bases de datos, tenemos demasiada información, tenemos demasiadas cosas. Hagamos una que tenga todo lo que se necesita. Entonces empezaron a hacer una monstruosidad, hicieron un monstruo de base de datos que tenía toda la información necesaria o que se pensaba que era necesaria. Entonces de una vez ya jalaron las cuentas, parecía que todas las cuentas y toda la información estaba correcta y todo el mundo dijo, sí, démosle. Pero en esa otra interacción, eh, nada más metieron la base de datos, por así decirlo, de pichazo, y perdón por la expresión. ¿Qué sucedió? Que Ya entendí. se les cayó todo se cayó.
Y entonces todo el mundo empezó a preguntar que por qué se había caído. Bueno, resulta que sí, hicieron una base de datos increíblemente buena, pero a nadie se le ocurrió preguntar cuánta gente bajaba reportes de la vieja base de datos y de qué manera se bajaban los reportes y si se conectaban con otras herramientas. Entonces, habían herramientas que simplemente se conectaban, bajaban un reporte, como otro tipo de robots, bajaban reportes y sacaban otra información y alimentaban otras unidades de negocio. ¿Qué sucedió? Que obviamente si tenés un sistema, no sé, en Java, lo cambias y pones un sistema en C++, obvio que el idioma no es igual, obvio que nunca lo vas a conectar, obvio que nunca se va a jalar el reporte. Entonces a todo mundo se le cayó y durante 4 meses trabajaron las personas de 6 de la mañana a medianoche tratando de sacar todas las cosas y hacer todas las cosas manuales mientras veían cómo arreglaban, porque a la hora de quitar la otra base de datos sucedió otro problema. La vieja base de datos no tenía capacidad de coger toda la información y jalarla nada más, y algún chistoso nada más agarró, jaló toda la información y eliminaron todo lo que tenían ahí, entonces tenían que volver a jalarlo en la vieja base de datos líneas por líneas. Entonces no había forma como de recuperar la información también. ¿Por qué sucedió todo eso? Simplemente porque no se fueron con los usuarios finales a decir, vea, este es mi proyecto, ¿le funciona o no le funciona? A veces no nos gusta que la gente del floor juzgue nuestros proyectos porque uno dice, eh, yo soy el que lo pensó, yo soy el que sabe por qué lo estoy haciendo. Ellos nada más tienen que acostumbrarse a utilizarlo, pero cuando llega abajo es cuando nos damos cuenta que no funciona porque al final de cuentas habían errores o cosas. ¿Por qué mis proyectos, ya a manera personal, mis proyectos funcionan? Porque yo me siento con las personas y les doy la máquina o les doy la idea y les digo, critíquemela. Marque, a veces cuando era presencial, se los enseñaba como en forma de papel, se los imprimía, se los daba y les decía, esto es cómo va a funcionar. Agarro ese marcador y dígame todas las cosas en donde no va a funcionar y dígame por qué no funcionan. Y me buscaba algunas personas que sabían que eran buenas en el procesamiento, entonces ahí yo los veía que me decían, suponiendo que ese fuera el mapeo, decían, esto no sirve porque pasa esto y esto, esto no sirve porque pasa esto y esto. Entonces yo empezaba, antes de poner el primer pie, empezaba a ver dónde era que nos funcionaba hasta que encontrara un sistema o encontrara algo que llenara la mayor parte de necesidades y me dijeran, mira, ahora sí sirve. Ahora, y cuando ya varios de ellos me decían, a mí sí me serviría, a mí se me serviría, entonces era cuando empezaba a trabajarlos. Ejemplo de esto, había de estas 7 bases de datos que les estoy diciendo, se tenían que crear una sola factura única. Entonces contrataron unos equipos de trabajo para externos para que hicieran el sistema. Duraron 1 año y 8 meses y siempre se les caía. Entonces me llamaron y me dijeron, Mae, ¿puede hacer algo? Y yo déjeme para ver qué hago. Ellos tenían un equipo de desarrolladores, tenían laboratorios, tenían todo lo que se imaginan y estaban haciendo cosas muy tuanis, pero que no servían porque nunca les llegaron a preguntar a la gente del piso. En cambio, yo me reuní con la gente del piso y les dije, hagámoslo juntos. Lo hicimos juntos, en un mes ya tenía toda la estructura y en 2 meses más ya estaba todo configurado y funcionando y se le había dado al cliente, ya todo corría perfectamente y al día de hoy se sigue utilizando la misma herramienta que unifica 7 bases de datos y nos tira solamente una factura por cliente. Aparte de eso, lo conecta con Power BI, con un montón de dashboards, con un montón de varas automáticas. Entonces, ¿por qué funcionó mi proyecto? No fue porque yo fuera bueno, sino simplemente porque yo hice esto. Yo me fui con ellos y yo les dije, voy a utilizar una estrategia de Lean Manufacturing para reducir el valor que no tenemos y vamos a utilizar algo que es a prueba de errores. Y esa es la primera herramienta que vamos a empezar a ver ahorita que se llama Pokayoke. Entonces, mis proyectos nunca funcionan porque yo sepa. Mis proyectos solamente funcionan porque la gente del floor es el que me dice que funcionan o no funcionan. Ese es el único motivo por las que a mí me contratan, porque mis cosas funcionan, pero no es por mí, sino es por los demás. A eso nada más les quiero dejar. Siempre le pregunten a los de abajo para poder hacer esto. Y cuando vamos a hacer una interacción link, Entiendo, lo que se es facilitar con el que sabe. ujú, y cuando vamos a hacer una facilidad Lean, es más sencillo reunirse con las personas y que ellos nos critiquen, que ellos nos digan si sí o si no, porque ellos van a verlo. Ahora, los nombres que vamos a ver son solamente nombres, porque Lean, Lean no es que es una forma de que ustedes hagan un proyecto, que hagan un Pokayoke que sea específicamente con esa tendencia o ese significado. Lean solamente es te doy filosofía y vos escoges la que vos querés. O en más fácil sería,
tenés demasiada grasa en las arterias y en las venas, ocupas hacer ejercicio. Entonces, lean sería el ejercicio. ¿Cuál ejercicio vos escojas? Eso no importa, simplemente hace alguno. Entonces, hay X cantidad de tipos de ejercicios, deportes, cosas que la gente puede hacer. Eso es lean manufacturing. Todas las herramientas son todos los deportes, pero toda la idea es simplemente que tiene que hacer algún deporte. Entonces, no importa cuál sea. Eso es lo que busca lean. Entonces, cada uno de estos va a ser, como por así decirlo, un deporte que tiene subdivisiones, X cantidad de subdivisiones. ¿Por qué? Supongamos fútbol, puede ser fútbol femenino o masculino. Hay fútbol que hacen gente en silla de ruedas, otros que hacen fútbol en caballos, otros que hacen fútbol en bicicletas. Hay muchos tipos, entonces se llama fútbol, pero también se subdivide. Lo mismo que sucede con Pocayoke, se llama Pocayoke. Tiene un sistema que ya vamos a hablar sobre esto, pero al igual que todo, simplemente es un sistema y se pueden variar en cuantas cosas ustedes quieran. Entonces, en estas reuniones vamos a ver las ideas que vamos a pensar en Lean, pero sin decirles a ellos los nombres porque son muy extraños. Pocayoke es a prueba de errores, pero no es lo que la gente piensa que inhibe que existan errores, no. Inhibe que pasen errores al final de la línea de trabajo. Es decir, si todo esto fuera, voy a borrar estos de acá que no los necesito. Si todo fuera un procedimiento, el Pocayoke nada más no inhibe que exista el error. Inhiba que se pueda pasar al siguiente nivel, pero el error siempre va a existir. O sea, si se generó el error, por algo era, y el error a veces no se puede evitar. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener un procedimiento y ese procedimiento lo que va a dar como resultado es un aligner. ¿Qué sería un Pocayoke en el sistema? Algo que esté aquí, que si hay un aligner malo, que no pase, sino que se devuelva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generar toda regla o todo lo que ustedes vayan a utilizar tiene contrapartes. Es decir, todo lo positivo que ustedes vayan a integrar tiene cosas negativas. ¿Qué sucede si yo empiezo a producir un Pocayoke que me devuelva todo lo que está malo? Me va a generar entonces un queue de información. ¿Por qué? Porque por un lado me está generando. Sí, por un lado me está ayudando con evitar que existan errores, pero por otro lado me está generando un queue de todas las cosas que tienen errores que se tienen que arreglar. Entonces, ese es el problema del Pocayoke. Existen los Pokayokes que son a pruebas de errores que inhiben que exista el error. Este inhibe que llegue el error al usuario final. El otro que existe son solamente los que inhiben que pase este queue porque ya solamente es llegar y montar la pieza una sobre otra, por así decirlo, se ve más en manufactura y continúa. Entonces, o hacen un queue de solamente una pieza. ¿Qué puede ser esto? Cuando ustedes están llenando un formulario en línea y les falta algo, entonces les dice que no pueden continuar. Eso es un Pokayoke. Y les hizo un queue, sí, un queue de una sola forma, es decir, de solamente, solamente digamos, la encuesta que están tratando de llenar, solamente es una, solamente es esa la que está mal, solamente es esta la que ustedes tienen que arreglar. Si fueran los otros tipos de Pokayoke que les estoy diciendo, lo que hacen es que llenaría un queue muy largo de toda la información. Pero si existió un error o si existía un error es porque existe de alguna forma y de alguna forma va a volver a suceder. Em, la cantidad de líquido tal vez que tengan que poner para alguna colonia, por ejemplo. Entonces, para no poner más de la necesaria, puede ser que el sistema solamente permita cierta cantidad. Entonces, está utilizando un Pokayoke que está inhibiendo que hayan errores. Este no va a generar un queue porque va a tener, digamos que aquí esté la botellita y que para no tener que echarlo, que generaron como un sistemita aquí que echa todo el líquido en la botellita hasta lo que necesita y ya corta. Entonces ustedes me dirían, pero eso no genera un queue. No, no genera un queue. Aquí lo que genera es otra cosa. Lo que genera es un mantenimiento sobre la nueva máquina que crearon. Entonces generaron un procedimiento nuevo de mantenimiento para el mismo Pokayoke. O sea, no hay forma que ustedes escapen de que nada más lo hagan y jalen. Siempre existe un mantenimiento o un queue extra que van a generar o algo que van a hacer. En esta base de datos que les digo que toma las 7 y da las facturas, genera todas, pero las que no están bien las deja en un queue, en un Excel por separado. Dice todas estas facturas no se pudieron realizar por todos estos errores. Entonces generó
un procedimiento que es agarrar las que no están bien y empezarlas a arreglar, porque no se podía. Todas las automatizaciones tienen este punto. De hecho, ahora que Oscar sí está trabajando en automatizaciones, es importante que sepas, todas las automatizaciones que existen van a tener un punto de Poka-Yoke donde hay que generar el sistema que se devuelva y se lo dé a alguien que porque no funciona y no se puede hacer ni automático ni por robot, que es la parte donde se devuelve. Eso es lo que hace un Poka-Yoke. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿O comentarios? Todo claro. Oh, claro. Ok, entonces, ¿cómo llegamos con un Poka-Yoke y se lo expresamos a las personas que están trabajando con nosotros? Nosotros lo que vamos a llegar y les vamos a explicar qué es lo que hace. Entonces decimos, vean, yo creo que a ustedes les había enseñado el Poka-Yoke que había hecho, de que agarraba dos tipos de facturas y las combinaba, perdón, y decía dónde estaba lo malo y lo bueno, ¿cierto? Se los había enseñado. Recuerdo que lo has dicho, pero no lo recuerdo que lo No, hayas no dicho. recuerdo haberlo visto. Pero Ok, sí lo mencionó. Sí lo pero mencionó una vez que estaba hablando de En el que una dimos, frontera del back que perdían mucho tiempo haciendo que mientras hacía los movimientos, porque era cuando lo estaba explicando. esta de acá, nunca se los he enseñado. No, no lo he visto. Bueno, este es un tipo de Poka-Yoke. ¿Cómo lo diseñé? Entonces yo llegué y yo le dije a la gente, ok, ¿dónde es que se están devolviendo y teniendo más errores? Porque eso es un punto importante para reconocer Pokayokes, donde está la parte de decisión, porque la parte de decisión muchas veces se utiliza para decir hay error o no hay error. Donde uno se devuelve porque hay error, ya conoce que ahí puede haber un posible Pokayoke, porque entonces en ese o en el paso anterior, que fue el que suministró tiene que entonces poderse generar un Pokayoke. Ahora, en este específico lo que sucedía nada más era que el cliente mandaba una base de datos y ¿cómo se llama esto? La gente subía otro. Entonces, unos mandaban esta base de datos, el cliente decía, esta es mi factura, eso es lo que yo quiero comprar. Entonces aquí el cliente ponía las cosas que quería. ¿Y qué suceda? Que se generaba el sistema, sí, pero lo generaban y lo metían así. Entonces, obviamente, ver la cantidad aquí, ver los datos, ir agarrando, vean que los datos son diferentes, aquí hay meros duplicados, la información, esto en muchísimas líneas se hace un desmadre y no se puede leer, entonces genera un Poka-Yoke un poco distinto y el Poka-Yoke, ellos tenían que verificar que los dos datos estuvieran iguales y o si no simplemente dejarlos pasar, que era lo que pasaba mucho. Entonces yo les generé ese Poka-Yoke, que es lo que hacía, agarra los dos sistemas, los dos cheats, revisa el A contra el B, en lo que es cantidades y lo que es precios, revisa toda la información y les dice lo que está bien o lo que está mal. Entonces si aquí hubieran cosas que están malas, lo que me genera solamente es el queue del Poka-Yoke, el queue que me está diciendo, eso no pasó, lo demás sí, pero tenés que arreglar esto para poder continuar. Entonces son sistemas Poka-Yoke que pueden existir. Y estos son muy fáciles, digamos, estos automáticos son muy fáciles porque nada más llega, se obtiene la información y se le da lo que uno necesita, digamos como este. Entonces, otros tipos de Pokayokes, ustedes pueden utilizar Pokayokes dentro de Pokayokes. ¿Por qué? En este sistema hay una cantidad X de columnas. ¿Cómo hacer para que siempre escojan la columna correcta? Fácil. Entonces hacemos un Pokayoke de columnas. Que las columnas que existen dentro del file sean las columnas que aparecen dentro de la información que está acá. Haciendo ese tipo de cosas, hacemos un Pokayoke dentro de un Pokayoke. El Pokayoke principal inhibe que hayan errores. El Pokayoke secundario inhibe que utilicemos el Pokayoke principal erróneamente, porque siempre vamos a obtener la información correcta. ¿Por qué? Porque algunos clientes pueden poner, en este caso, en vez de Customer ID Code, podrían poner código del producto. Entonces ya una macro normal o un proyecto normal o un idioma normal simplemente se caería y dice, "Ey, no hay nada, no puedo hacer nada". En cambio en este lo que hace es inhibir que el Pokayoke principal se caiga. Siempre se pueden hacer ese tipo de cosas, Pokayokes para Pokayokes. Ese es el primer ejemplo, la primera parte. Después continuamos con otro tipo de pensamiento en Lean, de nuevo, que es el pensamiento de los andon. Esto es cosas visuales que me digan que están bien o que están mal.
por así decirlo, que ustedes, que alguien tuviera la capacidad de meter en el software de Align algo que matemáticamente calcule que si una persona Sí, aumenta el dientito, digamos, más de lo necesario, se ponga en color rojo. Entonces ya sabemos que por algún o motivo que está no en le deje rojo. pasar, mae, o que inclusive sea, que sea, ya no dije nada, se me olvidó la palabra, mae, o sea, se me olvidó la palabra japonesa, de calidad total, que sea, calidad total de, calidad en la fuente, ay, ¿cómo es? Se me olvidó la palabra, calidad en la fuente, no me acuerdo la palabra. Sí, mae, pero que lo detenga y que todo el mundo tiene que ir a ver la línea, mae. Se prende la luz del andón, mae, y todos vamos ahí a ver el fallo. Eso sería. Ah, ya sé cómo, sí sé a lo que te estás refiriendo, que para por completo Sí, prende el andón y todo el mundo tiene 3 minutos para llegar. Nosotros lo teníamos en los cuartos de manufactura de coca, o sea, tenía que ir el mae de mantenimiento, inclusive algunas veces hasta uno tenía que ir, dependiendo del tiempo que llevaba la luz encendida. Pero se me olvidó la palabra, porque esa es parte no, de lo que es calidad en la fuente. sí es que eso tiene, se me fue la palabra, es Se que me olvidó el digamos calidad nombre. en la fuente sería como Shinjitsu no Source, pero eso es como se traduce, pero eso tiene una palabra específica y no me acuerdo cuál era. No, pero eso está chidísimo. Ok, entonces, bueno, pero el Andon no detiene, el Andon nada más te tira un color, o sea, es simplemente un color y te dice, miran, este es el color que existe. Un Jidoka. Jidoka, sí tienes razón. Un ejemplo de esto, de un Andon, les voy a dar uno de tiempos y movimientos, voy a utilizar ese mismo file. La cosa es que yo necesitaba hacer tiempos y movimientos, así fue como aprendí a usarlo, eso fue hace muchos años. Y la verdad, solamente era yo contra el mundo porque no tenía equipo de trabajo en ese tiempo. Y tenía que tomar tiempos de todo mundo y saber cuánto estaban durando. Y para mí eso era aburridísimo, la verdad. Entonces generé un sistema, digamos, que ellos utilizaban mucho Excel. Entonces cuando abrían el Excel, aparecía una ventanita, digamos que aquí, como ese pedacito azul que estoy, gris que estoy señalando, que era como mi primer Andon Pokayoke, porque podemos combinar metodologías de Lean, no solamente es como una y listo, no podemos combinarlas. Entonces era un Andon Pokayoke porque no los dejaba pasar hasta que no escogieran qué era el sistema. Entonces había un drop down, escogían el proceso que querían y le daban Start. Cuando ellos le daban Start, entonces ya empezaba en el background del Excel, empezaba a contar el tiempo mientras ellos estaban trabajando y demás. Si la computadora se bloqueaba por algún motivo, entonces aparecía una línea así en color amarilla y se detenía el sistema. Es decir, se detenía el counting hasta que ellos volvieran nuevamente a darle continuar. Entonces, ellos tenían un andon visual de que se había detenido el tiempo y ellos ya sabían que para que se quitara esa parte amarilla, ellos tenían que llegar y volverle a dar continuar. Entonces, lo que se hizo ahí fue que ellos supieran en qué momento estaba corriendo y en qué momento no estaba corriendo. ¿De qué manera? Solamente por colores. Otra que había utilizado, un Andom, fue que a veces se necesitaba agregar líneas nuevas dentro de facturaciones de 1000 líneas, 2000, 3000 líneas. Y entonces el sistema las acomodaba obviamente por algunos parámetros que tenía y buscar esa línea y ver exactamente dónde estaba era muy difícil porque a veces el item code en ese producto, en esa compañía específicamente, se podía repetir porque ahí una persona podía comprar el mismo celular 100 veces. Pero entonces, ¿cómo sabías cuál fue la línea que se agregó? ¿Cómo sabías cuál era exactamente dónde estaba? No se podían hacer otros tipos de búsquedas que no fueran por item code, entonces a veces había que nada más discernir entre todos los que habían a ver cuál era. Entonces se hizo un cambio, se hizo que cada vez que se agregara la línea, se le hiciera un highlight a la línea inmediatamente. O sea, se agregaba donde se tuviera que agregar, pero con un highlight. Y hasta que no estuviera al final del proceso y se supiera que estaba bien, las personas no podían eliminar ese highlight. Entonces fue otro andom porque es algo visual que las personas pueden ver. Así es como funciona un andom. Ustedes pueden pensar en cualquier cosa visual, colores o algo que les aparezca a las personas que les deje saber que existe algo erróneo. Es como si nosotros tuviéramos mascarillas que se pusieran de colores, que no sé por qué no se inventó eso. Qué buena idea, que serían pues cambiado de color si la persona tenía coronavirus, por ejemplo.
Entonces, que cuando uno se ponía la mascarilla, la persona empezaba a hablar, que la mascarilla detectara el virus y cambiara el color. Como hay condones que detectan si una persona tiene enfermedades venéreas porque cambian de color. No sé si ustedes sabían eso. Pudieron haber hecho No, eso con... Sí, hay condones que venden. Obviamente son muchísimo más caros y aquí en Costa Rica nunca van a llegar, pero en otros países sí los tienen. De hecho, si hubieran hecho una mascarilla así, si uno hubiera pensado esta idea hace como al inicio de la pandemia, creo que sería millonario. Pero bueno, eso es otro tipo de random. O sea, simplemente cosas de colores, cosas que aparezcan inmediatamente, que la gente le diga que está mal. En los supermercados, en algunos lugares lo usan. Cuando se agarran todos los productos del estante y se agarra el último, entonces se levanta una paletita de color. Entonces esa paletita de color le indica a las personas que tienen que llenar de nuevo el producto ahí porque ya no hay. Y es más fácil visualizar dónde no hay productos. En algunos lugares lo utilizan así. Para Align sí no se me ocurre cómo podrían utilizar algo de colores, porque tendrían ya que modificar el sistema en sí. Y yo sé que ahí sí no se les puede hacer de hecho, tan estamos sencillo. empezando a trabajar en eso, mae, pero estamos en puros, estamos identificando con la filosofía chingo, que ese va a ser uno de los 3 pilares que vamos a trabajar a partir de ya. Y estamos dedicando a una persona que trabaja conmigo a que se meta ella, nos la estamos sacando para que nos ayude a idear, y es una persona que conoce el software, que nos ayude a dar una calidad en la fuente. Ujú, Yo que Andons de forma tal de que el muchacho sea él su propio inspector, porque nosotros aquí como resolvemos los problemas, tradicionalmente se más se equivoca, entonces le sigo inspeccionando y le digo, "Mae, no haga eso, no vuelva a hacer eso, no vuelva a hacer esto". ujú, Y tenemos una muestra ahí que en algún momento la MAE de calidad dijo que en todas las estadísticas de las militares viejas, mae, tanta cantidad de casos, ya con eso usted puede ir por lo menos en medio en paz, diciendo que el MAE dice sí, pero mae, usted sabe, cuando usted lo están viendo, usted trabaja bien. Estamos pasando de eso a un poquito de control. ujú. Entonces, algunos gráficos, algunos de esos VIs que tenemos, estamos empezando a hacer gráficos de control de forma tal de que empezamos a controlar con un poquito más de ciencia, un poquito más de estadística esta vara, por lo menos en el equipo Warner y en el mío. Tenemos unos chiquillos recién salidos del TEC, mae, que vienen bien de estadística y nos están ayudando a meterle esa vara. Pero mae, vamos para allá, vamos para esto de meternos en Tariana Fuente y meter andones por Cayoques, mae, y todo este tipo de varas para que el mismo CAT antes de que termine, me diga, no, no puedo pasar, o a medio camino ya tengo que volverme y tengo que rehacer esta vara o pedir ayuda, o no puede irse así porque se va a ir mal. Y obviamente siempre cuidando la productividad en el tiempo, pero mae, estamos realmente en pañales, porque si vamos a hablar con otros sites, el que más ha avanzado en la calidad es China, pero ellos lo que hacen es que si tienen una duda, agarran el teléfono y llaman al cliente. Nosotros no tenemos, ni Warner ni yo tenemos esa posibilidad en nuestros equipos. Los de América, más o menos, pero, Dayman, ¿qué te digo? Entonces estamos tratando de idear qué hacer en el sistema para esto. Ok. Bueno, ahí se los dejo picando. Recuerden que yo doy clases de Project Management para inteligencia artificial y Robotic Process Automation. Y yo explico cómo encontrar las posibles soluciones dentro de esos sistemas de software para poder hacer reducciones. Lo que hago es una combinación de conocimientos de automatización, de la nueva tendencia de inteligencia artificial, más que todo el uso de machine learning y esos procedimientos, y obviamente todo lo que es mejora de procesos y el conocimiento que tengo. Por eso es que no es ninguna certificación, es simplemente cómo pensar a la forma estadística encuentra errores, viendo cómo se puede rediseñar un procedimiento y viendo hasta dónde tiene capacidad el software. Entonces, ahí se los dejo por si en algún momento les interesa, yo enseño de cómo se hacen esas cosas. El que sigue se llama JIT o justo a tiempo, Just in Time. Este no lo voy a explicar mucho porque no tendría mucho, nada más es como el cemento que se usa en la construcción. Si un cemento no se usa en 30 días, se vuelve duro. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se va a hacer una construcción? Se compra el cemento de acuerdo a la necesidad que va a tener semanal para no tener que desperdiciar cemento. Esto es justo a tiempo. Simplemente
compramos y llega en el momento que lo necesitamos para que los trabajadores no se queden sin brete y para no tener ahí cosas almacenadas, porque peor aún estas fechas que está lloviendo. Empieza a llover, se moja el cemento y también se desperdició, entonces es mejor tenerlo solamente justo a tiempo. Vamos a ver, vamos a Pocoyoke. Hay sistemas que se les llama pull y otros que se les llama push. Hace muchos años, cuando iniciaron ya call centers más fuertes, se empezaron no sé si ustedes tuvieron la desgracia de tener que trabajar en un call center, al menos yo sí, es una de las cosas más feas que existen. Porque en esos tiempos, cuando yo estoy hablando hace 13 años, tal vez que fue cuando trabajé en ellos, todavía no existían bien esos sistemas dentro de la manufactura de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno se podía poner en verde, por así decirlo, o presionaba unos botoncillos ahí en el teléfono y no le llegaba absolutamente nada. Entonces, ya cambiaron eso los call centers y empezaron a tomar un sistema más de push, que era termina y no se puede poner en ningún tipo de auxiliar, inmediatamente le llega otro caso. Termina y le llega otro caso. Hace muchos años, este sistema pues, fue una salvada para todo mundo. Para todo mundo, los dueños de call centers o la gente de estas empresas, gerentes y demás, porque entonces aumentaban la productividad. Hoy en día no es muy buena solución porque así como ha mejorado la tecnología, también ha cambiado el pensamiento humano. Y ya esos sistemas donde se sienten abrumados las personas se convierten simplemente en lugares donde la gente llega y la rotación de personal es enorme porque estoy aquí hasta que me salga algo mejor. Entonces por eso los call centers tienen esa rotación tan abismal de lugares. Un Sykes en Costa Rica se convirtió en la escuela de call center y todo el mundo sabe eso, porque Sykes los contrataba con un 60% de inglés, los metía a la academia con 80%, ya se metían dentro del call center, aprendían un poquito y jalaban. La rotación de Sykes era abismal. El nuevo Sykes es Amazon. Amazon está haciendo exactamente lo mismo, está contratando para call center, pero la cosa se llena y la gente simplemente jala apenas tengan mejores trabajos. Entonces Amazon sí es cierto, da una barbaridad de bretes aquí en el país, pero así como da bretes, así tiene la misma rotación porque la gente jala y porque no les gusta mucho estar dentro del call center. Entonces, Alain está entregando a todos en tratamiento dental para el resto. Bueno, nosotros tenemos una rotación que la meta es 19%, ya hemos llegado al 19% de rotación, estábamos en 15, pero Procomer ha traído en los últimos 4 años ha traído 9 empresas haciendo lo mismo que hacemos nosotros. pero Entonces, bueno, es que en los puestos lo llaman iguales a los de nosotros y con experiencia haciendo y ponen los nombres del software de nosotros. ujú. Bueno, no de nosotros, no lo tenemos, pero en fin, ¿me explico? Sí, pero eso, digamos, ustedes pueden hacer o incluso un proyecto de Six Sigma para reducir la rotación, porque se podría realizar, nada más tienen que escuchar un poquito diferente a las personas que se van, porque hay cosas que ustedes pueden hacer, y eso lo digo porque conozco dos de las empresas que hacen lo mismo que ustedes, y muchas de las personas de ahí salieron de Align, y me dicen exactamente lo mismo. Un 3M, que es el nuevo que abrió hace poquito, ya va a empezar a jalar más gente. Para el final de este año esperan tener 1000 personas trabajando para ellos. Y ¿qué les están ofreciendo? Les están ofreciendo trabajar desde la casa, por ejemplo. Entonces no tienen que ir ya más al site. Entonces reciben todos los entrenamientos y todas las cosas. Ustedes tienen la parte del trabajar desde la casa rotativo, lo han tenido rotativo durante ese tiempo. Entonces son cosillas que pagan exactamente lo mismo que ustedes pagan, pero les dan trabajo desde la casa y son cosas nada más. Cómo pueden agarrar eso? Pueden agarrarlo con matrices XY, que las vimos al puro inicio. Pueden sacarlo con casas de calidad también para ver exactamente por qué la gente se les está yendo. Porque a veces la gente se va por cosas simples que se pueden solucionar. De nuevo, les voy a dar un ejemplo personal. Eh, yo, ¿por qué no me he ido de donde yo trabajo, de Wipro? Porque podría ganar más en otros lugares. Porque mi jefe es extremadamente complaciente y bueno y trabajo desde la casa cuando se me da la gana, trabajo las horas necesarias, o sea, es un macro management demasiado macro, entonces me da cosas que en otros lados no tengo.
en el 2019, en diciembre, me habían ofrecido irme para Concentrix. Me habían ofrecido 4 millones de salario y revisaba 22.000 personas para entonces. Yo lo rechacé porque aunque era una barbaridad de dinero y era extremadamente alta la posición, de hecho tenía mi propia oficina, baño, estacionamiento, era perfecto el trabajo, lo que todo el mundo quería. Era un poco más complejo en el sentido que no me sentía tan a gusto con los jefes como me siento con Wipro. Por eso es que yo no he jalado de Wipro, porque uno a veces no es la plata, a veces simplemente es que uno se siente bien donde está. Busquen esas cosas y van a ver cómo pueden cambiar mucho, en especial en Cartago, que Cartago, quien se casa en trabajo en Cartago no se mueve de ahí nunca. Simplemente cosillas que tal vez es una forma de preguntas, porque casi siempre recursos humanos hace las mismas preguntas de siempre para ver por qué se fueron, por qué se sintió mal, qué pasó, etcétera, etcétera. Y hacen eso cuando la gente ya salió, entonces a uno no le importa responder eso y simplemente no responde o nada más marca, marca, marca sin poner atención a lo que preguntan. Bueno, volviendo a el sistema pool es el sistema donde ustedes agarran los casos, agarran las cosas que quieren tomar. Entonces, no sé cómo trabaja en Allen Align, si hay una base de datos y cada quien va agarrando un caso o si los casos se le asignan automáticamente a las personas, pero supongamos que las personas las pudieran agarrar. Eso es como que, digamos, Oscar está haciendo un caso, lo terminó, se levantó, fue al baño, se sentó y ya puede agarrar el siguiente caso. Entonces, en ese caso, ese sería un sistema pool. Em, Se usa mucho en los bancos porque, digamos, termina una persona con alguien en el banco y ya al ratito aparece la nueva ficha y la nueva ficha entonces es para que la persona vaya y se siente y continúe. Pero esos sistemas, de nuevo, son solamente sistemas. El push no me gusta mucho, el pull sí porque le da más humanidad a la persona de poder tomar las cosas que necesite. Para ver, ¿cuál sería el siguiente? Flujo no pies. Uno que se llama SMEDA, perdón, SMED. No es uno que vayan a aplicar en realidad. Es Single Minute Exchange Dice en inglés. Y eso en español se refiere a cambio de herramienta en pocos minutos. Esto más que todo si ustedes trabajaran en manufactura, tienen alguna, por ejemplo, imagínense en Vicesa, no pueden apagar uno de los hornos porque perderían millones, así como perderían demasiado para volverlo a prender. Entonces hay piezas que se van a descomponer en un horno, obviamente, más por la cantidad del calor. Entonces Single Minute of Exchange Dice lo que nos dice es una técnica para que puedan pensar rápidamente cómo pueden hacer el cambio de la pieza sin dejar la máquina sin funcionar, sin poner personas en peligro y ver exactamente qué es lo que se necesita. La fórmula no se ve en Six Sigma, eso se ve más en ingeniería de calidad, ahí es donde uno lo lleva, pero no hay, es simplemente como para aprender a saber cuánto tiempo tengo y para poder hacer los cambios. Entonces, al saber el cuánto tiempo uno tiene, ya uno nada más diseña la gráfica para poderlo hacer. Tenemos el talk time, que ya lo hemos visto, lo vimos al puro inicio cuando vimos Value Stream Mapping, que son temas que no vamos a repasar nuevamente, pero ya sabíamos que esos dos existían. Están los Kanban. Digamos, bueno, en el caso de Wagner y el grupo de ellos, en la parte, cuando veamos Scrum, se van a aprender la metodología Kanban es parte de la metodología de Scrum. Kanban es simplemente una pizarra y la pizarra va a tener información que nos va a decir cómo va a funcionar un proyecto. A nivel, perdón, me puse en mute. A nivel normal, o sea, a nivel general, Kanban nada más va a ser una pizarrita que va a tener información y que todo el mundo está habilitado para verlo. Ya a nivel Scrum es como un poquito más de movimientos, de fichas, de cómo trabajan las personas, organización, pero a nivel normal, al nivel de Six Sigma es que todos tengan visibilidad sobre un tipo de pizarra y que vean qué es lo que está sucediendo. Entonces a todos nos puede ayudar eso. Se puede poner combinaciones. Pueden poner un andon al mismo tiempo que utilizan un Kanban, porque entonces pueden poner un Kanban y que se ponen los números, unas franjas en rojo, otras franjas en amarillo y otras en verde, dependiendo de los resultados.
Algunas personas y algunas empresas no les gusta usar esa técnica. A mí sí me gusta en lo personal porque siento que es un golpe al ego y eso es lo que más le molesta a las personas y es poner los nombres de las personas. Entonces aquí va el nombre de una persona que está trabajando mal, el nombre de una persona que está en intermedio y las personas que están bien. Entonces de esa forma las personas se dan cuenta que están siendo apuntadas, por así decirlo, con el dedo. Todo el mundo tiene acceso a ver que esa persona está fallando, entonces obviamente lo que trata de hacer es ponerle. Generalmente se utilizan Kanbanes en las empresas para poder decir nada más la estrella del mes, quién trabajó mejor durante el mes, como para que sientan que están felicitando a esa persona, pero pónganse en los zapatos de esa persona. Por ejemplo, una pregunta, Oscar, si vos vieras que yo creo que sos supervisor, si en la pizarra entrando a Line viene tu fotografía y dice Oscar, el mejor supervisor del mes, ¿eso te haría un cambio positivo o crees que realmente tu vida seguiría igual? Sí, sí, no deja de ser una palmadita en la espalda. Yo me acuerdo como Kat, que nosotros, bueno, se tiraban ahí el top y era un correo para todos y que ahí salía ahí un par de veces y todo el mundo te felicitaba. O sea, era un reconocimiento que no está de más. O sea, yo siento que esta generación lo aprecia mucho también. Ujú. Pero entonces, ¿qué sucedería más bien si vos llegas y ves que dice Oscar, el peor supervisor del mes? ¿Qué harías vos en ese caso? Eh, Depende, ¿verdad? Eso ya es mucho de la personalidad de uno, porque nosotros cuando mandamos reportes de producción dentro del RTT, o sea, el mismo grupo, no dice el peor, pero salís el último en la tabla. Es casi que igual, ¿verdad? Si Ujú. los supervisores que practican todavía esto de compartir la información del día anterior o de la semana, o los que revisan y comparten información, lo hacen. Y pues hay de los dos, ¿verdad? Está el que se muerde y sí quiere salir adelante y está el que dice, se victimiza. Hay de todo. Yo, en lo personal, pregúntele a Wagner ahí cómo era, me mordía porque estaba siempre último. Sí, exacto. Muchas personas y una gran cantidad se van a morder y van a tratar de sacar el brete bien. Y ahí es donde ustedes van a reconocer también quién quiere estar trabajando ahí y quién realmente está ahí mientras le sale algo mejor. Es una forma de discernir también qué personas, porque si aparece que están mal, lo ven y se victimizan y no hacen nada para cambiar, entonces ustedes al mismo tiempo se van a dar cuenta, a esta persona no le interesa, porque si le interesara trataría de hacer algo para estar mejor. Pero si en los one-on-ones llegan y dicen, no, es que sí, pero venía muy cansado o les ponen muchas cosas, entonces se están dando cuentas que no tienen tantas ganas de cambiar eso. Pero es una forma de poder combinar Kanban con Andon. De nuevo, estos solamente son formas, no son mandatory, pero yo siempre he dicho, acomoden estas herramientas de acuerdo a sus personalidades. Mi personalidad es más, ¿cómo lo puedo decir? Que eso no es feo. Em, Soy un poco más mandado a decir las cosas directamente. O sea, ya yo no tengo pelos en la lengua y hace muchos años dejé eso de tener como miedo de decir las cosas que pensaba. Más en empresas, obviamente. No hablo irrespetuosamente, sino que si algo está mal y punto. Y más de una vez he llegado y he visto que un proyectos que están haciendo y les digo, eso no va a servir de nada y vas a perder el tiempo. Y así, tal y cual lo digo, porque igual para eso me pagan, todas las herramientas y todos esos pensamientos que ustedes vayan a poner, traten que haya mucho a su manera de ser para que se acomode y si hay algo mal dentro de eso, ustedes lo pueden arreglar porque sería como arreglarse ustedes mismos. Por eso a mí me gustan esos handon con Kanban que muestran cuál es la persona que está bien o que está mal porque sé que la gente se muerde. Al menos yo me mordería. Yo era uno que yo me mordía mucho cuando trabajé en call center y aparecía en la lista, estaba en los top performance, estaba en la segunda lista y yo cuando veía que yo no estaba en nuestro performance me puteaba demasiado y le empezaba a dar para poder estar en los mejores. Entonces cada quien tiene su forma. Pero no, eso depende de cada persona. Em, Están los 5 S que en algún momento lo hemos conversado. Esa metodología de muy bonita, honestamente, para mí ya no sirve porque eso es tener un cierto tipo de limpieza. Ustedes tres son hombres, entonces es más fácil la idea con ustedes. Si ustedes vivieran solos, yo creo que los tres están casados, ¿verdad? Sí. Ok. Coming soon. Yo no. Dichosamente casado, felizmente casado. Sí, weón, yo me...
Supongamos que ustedes tres vivieran solos, o sea, cada quien está viviendo solo en su apartamento. Entonces, ustedes llegan, van a comer en el desayuno. Por ejemplo, Wagner, si usted desayuna, usted inmediatamente lavaría el plato o lo dejaría ahí y lo haría más tarde. Más tarde. Ok, casi todos vamos a responder eso. Pero llega la hora del Ya, almuerzo. ya suficientes. Llega la hora del Ya me almuerzo. quedé sin limpios. Exacto, llega la hora del almuerzo. ¿Y qué es más fácil? ¿Coger un plato limpio y utilizarlo o lavar el que usamos en el desayuno? Coger un plato limpio. Y entonces así empezamos a hacer una generación de platos hasta que no nos quedamos sin platos y nos damos cuenta del desorden y la asquerosidad de apartamento que está hecho. Entonces alguien llega e inventa el 5S y dice, bueno, vamos a hacer 5S. Primero vas a decir qué ocupas. Luego vas a acomodar. Es decir, lo que ocupas lo dejas a la vista. Lo que no ocupas lo acomodas. Esto es como, bueno, soy solo yo. Entonces una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un plato y un vaso. Ya, eso es lo que ocupo. Eso está a mano. Lo que acomodas, entonces llegas y lo acomodas. Pones todo lo que no sirve, lo que no ocupas, los demás vasos, extra platos y todo lo demás, lo guardas y lo dejas ahí acomodado. Luego entonces limpias, porque obviamente antes de limpiar debería estar acomodado todo. Luego estandarizas, es decir, que dejas un sistema estándar, que siempre vas a hacer esto, que va a ser, si lo usaste, lo limpiaste, lo acomodaste, si limpiaste, lo usaste, lo limpiaste, lo acomodaste. Y luego nada más hacer revisiones periódicas para ver si quieres agregarle algo más. Los primeros días les va a funcionar mucho, pero de nuevo, así como cambiamos nosotros como personas, la tecnología, perdón, hemos cambiado como personas. Cuando se hace esto, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la mentalidad de las personas está en varios parámetros. Parámetro número uno, yo me tengo que, si me dan trabajo, me quedo ahí para toda la vida. Por eso es que la gente vieja se sorprende cuando uno se cambia de un brete a otro porque dice, madre, pero tenés solamente 3 años en ese trabajo. Y uno es como, sí, ya cumplí mi ciclo. Y hace, pero yo llevo 40 en el mío y nunca me he pasado. Eso es porque su pensamiento es diferente. Dos, el miedo que se le tenía a las personas jefes era diferente. Antes se les tenía no respeto, sino miedo. Por ejemplo, creo que Oscar le reporta a Wagner. Entonces creo que Oscar jamás le hubiera dicho, digamos, mae a Wagner porque le tenía un respeto muy grande como si fuera un dios. Porque eso era antes. En cambio ahora es más de tú a tú. Y si me llevo mal con vos, déjalo para otro lado. Entonces ya no tengo que ya no tengo ese miedo de que si no lo hago es muy malo. Entonces, ¿qué sucede con este sistema de 5S? Es que ustedes llegan y ponen esto, por ejemplo, en sus casas, y a la semana ya van a empezar a ver tres platos sucios. ¿Por qué? No es que el sistema no funcionó, es que funcionó solamente una vez y tendrían que volver a hacerlo de nuevo, porque como les estoy diciendo, las personalidades cambian y esto lo transfiero a las empresas. Hace muchos años funcionaba porque las personas tenían miedo de que si no lo hacían, los despedían y qué hago de mi vida. Hoy en día no lo hago una vez para dejarlos callados y después ya se me hace el desorden. Mm, Solamente cuando el trabajo es específicamente eso de acomodar, es en el único momento donde las 5 S funcionan. ¿Dónde? Supermercados, donde siempre tiene que estar en el mismo lugar. Ahí sí va a funcionar, porque es sí o sí y te están pagando para acomodar. Entonces ahí no tenés quite. Pero ustedes no. Digamos en el ejemplo deme un segundito. Ahora, entonces les estaba diciendo que sí, solamente en lugares donde se ha obligado es donde les va a servir esos sistemas de 5S. Pero ustedes, que era el siguiente ejemplo que iba, por ejemplo, yo sé que Wagner sacó la licenciatura, creo que fue el año pasado. Eh, yo me imagino, y no me imagino, estoy casi seguro de que vos tenías una cantidad de files dentro de tu computadora que se llamaban tesis. Tesis uno, 2, 3, 4, ya casi última, final con revisiones y que tenías una cantidad abismal ahí.
y que vos decías, no, ya no ocupo Ujú. nada, ninguna de estas. Entonces llegabas, las agarrabas todas y las guardabas en una carpeta y dejabas solamente afuera la que vos decías que iba a funcionar. Pasaba un mes y ya tenías 20 más ahí encima, ya no te acordabas ni cuál era la última modificación que hiciste. Entonces, Ujú. te hacías tus 5 S y vos mismo te la rompías. Entonces, por eso ustedes unos días no tienen nada en la computadora porque la limpiaron, vieron el desktop todo limpio Ujú. y a los días lo que tienen es un desmadre. Y porque ustedes ya Sí. tampoco tienen miedo de que los regañen, digamos, si el desktop está sucio con un montón de cosas. Eso es por lo cual esos Madre, me sistemas regañó son el otro día viejos. la doña que le presté la computadora y donde vio el desktop me dijo que era esa cochinada. Exacto. Madre, casi la mando para... Mae, no, mae, pero se refería a vos, weón, no a la compu. Madre, mira, madre, solo, o sea, madre, ni es mía, ¿verdad? Porque es del brete, madre, y se le ocurrió decirme eso, madre. Yo nada más me quedé viendo, madre, conté hasta 1 millón y dije, no puedo creerlo, madre. Bueno, estoy bueno. Mm. Bueno, para ir terminando, existen algunas actividades que nos dan valor, que son solamente igual pensamientos. Son muy sencillos. La sobreproducción, hago más de lo que necesito. Inventario, tengo guardadas cosas que no ocupo. Reparación, siempre, o sea, es como que ustedes hacen un aligner, se los devuelven y tienen que volverlo a montar, eso es reparar. Movimiento es mover cosas más de lo necesario, pero ojo, el movimiento no solamente es algo físico, también algo virtual. ¿Cuántas veces ustedes tienen que mandarle un correo a otra persona para que se haga una u otra cosa? Por ejemplo, en uno de en el condominio, yo me quejé y no les gustó mi queja porque yo les dije en la reunión de condominios, ¿cómo es posible esta estupidez de que yo para hacer una modificación en la casa, en la construcción, necesito mandarle esto al administrador, el administrador se lo manda a la persona que está encargada del comité y el del comité se encarga de mandárselo a la persona que revisa? O sea, ¿qué es esa estupidez de movimiento de correos? ¿No es más fácil simplemente que yo tenga el correo de la persona y se lo mande directamente? Porque luego este MAE se lo manda al MAE de la construcción, el de la construcción se lo manda al del condominio, el del condominio me lo pasa a mí. Entonces, ¿cuántos días pasan desperdiciados ahí? No les gustó, pero es la verdad. Movimientos no solamente son físicos, también virtuales. Luego, qué raro. Luego, las esperas, todo lo que se, perdón que dije que raro, es que estaba sonando el portón, pero es del frente. Las esperas, cualquier tipo de espera obviamente eso es un desperdicio. Y transporte, en todo lugar donde haya tener que haber un movimiento de transportes también son desperdicios. Por eso, el working from home lo que está haciendo es agregar valor al trabajo, agregar valor a la vida y disminuir también mucha rotación en personal en muchos lugares, porque ya nos dimos cuenta que yo no necesito caminar para poder hacer, perdón, yo no necesito caminar, no, yo no necesito transportarme para hacer el brete que hago. Yo no necesito ir a Line Heredia o a Line Cartago para dar clases, porque lo mismo que les doy allá, se los doy desde acá. Exactamente la misma información. Entonces, transporte también es otra de las cosas. Por último, está la teoría de restricciones, Theory of Constraints. Constraints, lo que quiere decir es, eso viene de un libro que viene de una película. Eso tampoco es tan viejo. La teoría de constraints viene de una película muy como los 80, no, como los 90 tal vez. Y de ahí sale un libro. No sé si fue el libro primero y luego la película, pero sí sé que son muy recientes. La teoría de cuellos de botella únicamente habla de cosas que inhiben que nosotros podamos hacer flujos directos. Ahora, esto es otra parte en donde tenemos que ver las reuniones con las personas y que realmente importe la reunión con la persona. O sea, que realmente ellos son los que me digan dónde están los cuellos de botella. Yo vivo en Cartago. Ustedes creo que viven en Heredia, si no me equivoco. Pero ninguno de nosotros vive por donde vive Álvarez de Santi, por ejemplo. O donde vive Laura Chinchilla. O donde vive un Oscar Arias. ¿Por qué hago la comparación? Si ustedes van en la carretera y van hacia sus casas, ustedes por lo general van a estar maldiciendo por la cantidad de carros que hay y porque no tiene sentido los tipos de arreglos que hacen en las calles, porque lo que no da como un valor agregado. Pero entonces se hacen cuellos de botella que nosotros les llamamos presas. Pero
Si ustedes ven donde viven ellos, no hay presas. Entonces, ¿por qué donde viven ellos no hay presas, pero donde uno vive sí hay presas? La razón es muy simple. Ellos ponen soluciones de cuellos, para que no hayan cuellos de botella donde ellos habitan, pero donde está la mayor cantidad del pueblo no existen soluciones de cuellos de botella. Entre otras palabras, muchas veces gerencia pone ideas para disolver los cuellos de botella y que todo fluya más rápido, pero es porque ellos no tienen ni la más remota idea de lo que está sucediendo abajo. Entonces ellos lo hacen bajo su percepción. Entonces, unos Carares dice, bueno, yo creo que podría hacer esto y podría hacer una calle más ancha para que se sientan mejor y para que pasen más carros. Pero realmente de nada importa si la calle es ancha, si al final de cuentas la salida es pequeña. Entonces hay que romper la salida pequeña. Pero como él nunca tal vez usa esa salida, entonces nunca ve ese cuello de botella. Los cuellos de botella solo lo ven la gente de abajo, no la gente de arriba. Entonces, para poder saber si nuestro proyecto es bueno porque está aflojando el cuello de botella, hay que sentarnos con los de abajo y decirles, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que yo espero. ¿Usted cree que haya funcionar, sí o no? Y hay que ser también directos, claros y concisos con la gente que nos va a criticar esto, o sea, la gente de abajo. Dígame sí o no y por qué. Punto. No me diga un tal vez, no me dé una historia, no me dé largas y cortas, no. Dígame sí o no y por qué y si eso resuelve el problema del cuello de botella y el exceso de trabajo que existe. Entonces, ellos son los que les van a decir, porque al final de cuentas, el 90% de los proyectos que se hacen es para la gente que está en primera línea de defensa de una empresa. ¿Por qué? Porque son los que producen. Aquí está la primera línea. Por ejemplo, un Edwards, ahora que estaba viendo que está Harold en Cartago. Edwards tiene personas trabajando en planta que son los que hacen válvulas del corazón. Esos son los que hacen el producto. ¿Dónde harían las mejoras de proyectos? De donde hacen las válvulas del corazón. El siguiente nivel sería como los supervisores. Podrían hacer algo para mejorar el rendimiento de los supervisores, pero es un poco más difícil. De hecho, ustedes pueden pensar cuántas veces hemos hecho un proyecto para mejorar el procesamiento que utilizan los supervisores. Va a ser menor en comparación con lo que hacen los CATs. De los managers, por ejemplo, ¿cuántas veces a ustedes, a Harold de Wagner, les han hecho un proyecto para mejorarles la vida en el sentido del trabajo que ustedes hacen? Cuando les han hecho un proyecto diciéndoles, mira Harold, yo sé que usted hace este reporte y una vez al mes y tardas sus 4 horas, pero mira, yo te lo automaticé, te hice un proyectito para mejorarte la vida. Entre más arriba vayan los proyectos y los jefes de ustedes, ya los directores, muy probablemente a ellos ni siquiera los vuelven a ver para hacer mejoras. Entonces, el 90% de los proyectos siempre va a ser en la primera línea de defensa y hacia arriba se reparte todo lo demás. Así es como funcionan estos proyectos. Entonces, por eso, para disminuir cuellos de botella, no solamente son las ideas de arriba hacia abajo, sino es ver las ideas de abajo hacia arriba y pedir permisos de arriba hacia abajo. Creo que alguien iba a decir algo. No, Ok. Eso sería lo que nosotros tenemos que ver como del mundo de Lean Manufacturing. Como ven, no es una mejora, es una teoría y ustedes nada más deciden cómo aplican la teoría. Y esa teoría la pueden aplicar ya preguntándole a las personas. Por ejemplo, uno puede llegar y les quieren utilizar un andon, que se les ocurre que eso puede servir y ustedes les dicen, y si existiera un sistema de colores que les indicara algo, ¿qué sería lo que a ustedes les gustara que les indicara? Entonces ahí una persona puede decir que el diente se me desalineó. No, no, a mí me gustaría que diga que el sistema no está guardando la información y que no tengo que empezar desde cero porque cuando lo cierro se me va a borrar todo. Entonces que de una vez me tire un warning. Entonces ya ustedes empiezan a ver como las ideas de parte de ellos. Es decir, ustedes les explican esto sin decirle los nombres, pero nada más les tiran la idea. ¿Les serviría tener todo en una pizarra enfrente? Y ustedes están pensando en Kanban y ellos, no, sí, tal vez. ¿Les serviría que ustedes sean los que escogen los casos en vez de que uno se los asigne? Sí, no, tal vez. Entonces ahí ustedes van viendo cuál es la percepción de las personas. Eso sería Lean Manufacturing. ¿Cómo vamos por ahí? Vamos. Muy bien. Y entramos con DOE, diseño de experimentos. De nuevo, esto no es difícil. De hecho, si ven, nos quedan 30 minutos y nos va a sobrar unos 5 minutos porque es muy sencillo. Ahorita lo vamos a hacer de una forma. Mañana, que es la otra clase, lo vamos a hacer de otra manera distinta. Pero ahorita lo que me interesa es que entiendan el diseño de experimentos.
Esto nace porque un señor agricultor en algún lugar del mundo decide que a veces le dan productos buenos y a veces no le dan productos tan buenos. Entonces el señor agricultor decide poner aquí algunas variables. Puede ser el agua que usa, puede utilizar el tipo de semilla que usa, puede ser, no sé, el tipo de, si en hace miles de años puede ser que existiera algún tipo de fertilizante, tal vez natural, entonces el tipo de fertilizante. Entonces esa es la hilera A. En la hilera B utiliza otro tipo de agua, tal vez este venía del río Nilo y decidió que quería ir a una quebrada para ver si el agua cambiaba en algo. En esa época no sabía mucho de eso, entonces podía decir, bueno, será diferente. ¿Será la diferente el agua que uso del río Nilo al agua que utilizo de la quebrada de tal lugar? O el pozo de agua que existe en el centro de la ciudad. De vamos a ver, entonces utilizaba agua diferente. Y tenía otra parcela donde hacía lo mismo. Decía, mira, esta semilla se la compré a mi primo. La otra semilla me la encontré en el campo. Y esta otra semilla la compré ahí en el mercadito. Entonces fue y compró diferentes semillas y entonces empezó a combinar. ¿Qué es lo que hace el diseño de experimentos? El diseño de experimentos lo que hace es que nos dice cuáles son los mejores productos que puedo utilizar. Y supongamos que hay una otra aquí y que esta me diga que había un cuarto, una cuarta variable y que esta cuarta variable fuera ponerlas al sol o ponerles una sombra. Y al final de cuentas nos da que tener sol o sombra es indiferente para la producción, entonces nos damos cuenta que esto no importa, este da igual. Así es como funciona el diseño de experimentos, simplemente nos dice, esto sí sirve, esto no sirve y esto es lo mejor que sirve. Entonces nos da la conceptualización de lo que se puede trabajar. Hay formas de aplicarlo sencillísimo. Cuando yo trabajaba en Santa Ana, y me ahuevaban las presas ahí por donde estaba el Walmart. Entonces habían los cositos aquí que hacen los coros, ¿cómo es que se llama esto? Los peajes. Había unos que utilizaban Compass y otros que eran manuales. Y aquí eran las grandes filas. Entonces yo lo que hice fue que todos los días, por varios días, me fui un día por acá, un día por acá, un día por acá, un día por acá. Entonces todos los días me iba a lugares distintos o a peajes distintos para ver y luego combinar los datos y ver cuál era el mejor peaje. Entonces descubrí que el mejor peaje era el que estaba como por aquí en medio. Yo me iba en este y luego descubrí cuál era la forma que tenía que manejar para poder saltarme todos los demás carros y la demás presa. Entonces simplemente fue como un mini diseño de experimentos ahí medio pensado. Lo he utilizado con otras cosas. Por ejemplo, cuando hago brownies, me gusta hacer brownies y ahí los hago o sea, combino algunos materiales u otras cosas para que sepan, para que tengan como mayor sensación o sea más duros o más suaves. Entonces ahí combiné varios hasta que tuviera uno que me gustara el cómo sabía. Esos son diseños de experimentos. Es muy sencillo a la hora de entenderlo. ¿Preguntas hasta acá? No. Todo claro. Ok. Las, van a haber dos cosas. Van a haber variables, que es lo que suma para poder hacer el producto final, pero las variables van a tener dispersiones. ¿Por qué dispersiones? Porque pueden utilizarse la misma variable de dos formas. La mayoría, y para lo que es el mundo de Six Sigma, se van a ver como dos tipos, que son altas y bajas, ya sea que utilizamos la variable A o la variable B. ¿A qué me refiero? Que la variable es arroz, pero en uno uso arroz tío pelón y en el otro uso arroz normal o de otra marca. Entonces sigue siendo uno o dos. Eso quiere decir que son sistemas binarios, así es como lo vamos a ver en Six Sigma. O frío o caliente, que es otra forma de verlo. Ponemos agua, la ponemos fría o la ponemos caliente. Ponemos té, lo tomamos frío o lo tomamos caliente. De hecho, si yo no fuera tan vago para para estas cosas a nivel personal, yo hubiera hecho ya hace muchos años un diseño de experimentos para ver qué ejercicios me sirven más para poder estar más en forma. Pero me da pereza empezar a tomar las notas de qué es lo que hago.
Hay gente que lo he visto, veo en el gimnasio a veces que agarran y toman nota de los pesos y todo para ver si van mejorando. Uno puede agarrar esa información para saber cómo mejoraron y cuáles fueron los mejores pesos, los mejores ejercicios para poder llegar al siguiente nivel. Siempre digo que lo voy a hacer algún día y nunca lo hago. Y así llevo como 10 años pensando en eso. Bueno, entonces ya tenemos las variables. En Six Sigma lo vamos a ver como positivos o negativos, pero nada más no lo vamos a ver con nombre de variables. Lo vamos a ver con el nombre de factores. Y estos no los vamos a ver con otro nombre que no sean niveles. Entonces va a haber un nivel que me va a decir si es bajo o alto, 1 o 2, y el factor que me va a decir cuántas variables tengo. Entonces, si yo tengo, digamos, 3 factores y 2 niveles, yo voy a hacer, eso me va a dar un 8. Este 8 significa el número de experimentos que yo tengo que tomar. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo los factores A, B y C, por darles una idea, entonces yo tendría que hacer A con B, A con C, B con C. Eso es lo que se refiere a esto. ¿Cuántas combinaciones vamos a tener que hacer? Entonces, digamos, si esto fuera el ejemplo real, tendríamos que tener 8 combinaciones y esas 8 combinaciones no van a ser repetidas. O sea, no vamos a estar repitiendo ninguna sola. Todas van a ser independientes y diferentes en alguna forma o en alguna figura. Entonces, esto se le llama, en inglés, si hacen el examen, se le llama runs, en español corridas o número de experimentos. Cualquiera de los 3 nombres es permisible. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un experimento que aumenta la solidez, por así decirlo, de algún material o la dureza de un material. Entonces, tenemos 3 cosas que notamos que son posibles a cambiar y que podemos trabajar, que son la temperatura, la presión y la concentración. Y sabemos que hay 2 niveles, positivo y negativo. Entonces tenemos 3, aquí lo hice al revés, perdón. Hasta ahora que veo que puse esto. Vean que sí lo puse bien, factores, los factores sí son arriba y los niveles abajo, pero este lo escribí al revés, era 2 a la 3. Por eso yo dije 8, pero me quedé pensando después, de 3 a la 2 no es 8, eso es 9, porque puse 8 y ahorita que me devolví fue que vi que mi mente lo dijo bien, pero mi mano lo dijo mal. Entonces, son 2 factores, perdón, 2 niveles, el positivo y el negativo, y lo leamos a 3, que son la cantidad. ¿Cuánto nos va a dar esto? 8 experimentos. Y si ustedes revisan esta tabla, cada experimento es independiente del anterior, es decir, ninguno se va a repetir. Esos son únicos. Entonces, como ya son únicos y ya los conocemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a ver cuál es la mejor combinación de, de factores para poder aumentar eh, la solidez de algún producto. Este es el porcentaje de solidez que tienen dependiendo de los factores que utilicemos. Y aquí es donde empieza la fórmula más sencilla, por eso yo les decía que lo anterior que hemos visto es muy fácil, que esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que decidir es con cuál de los 3 vamos a trabajar. Vamos a repetir la fórmula con los 3, pero los datos van cambiando. Vamos a trabajar primero temperatura para ir en orden. Entonces, temperatura. Mi idea en este caso es aumentar la resistencia que tiene este material. Entonces, obviamente yo quiero subir y cuando yo subo es positivo. Si yo bajo es negativo. Entonces, si yo quiero disminuir la resistencia, ahí sería negativo. Si yo quiero aumentar la resistencia, es positivo. En este caso, yo quiero aumentar la resistencia. Entonces, yo empiezo con números positivos y luego números negativos. ¿A qué me refiero con números negativos y positivos? Que yo primero llego y digo, ¿cuáles son los positivos de temperatura? Este y este. ¿Y cuáles son los datos? 77, 73, 80 y 73. Yo doy 77 más 73 más 81, perdón, 80 más 73. Pero temperatura todavía tiene negativos y esos negativos lo vamos a restar, que sería en este caso 55 más 47 más 56 más 51. Y lo dividimos entre la cantidad de factores que tenemos. Perdón, la cantidad de
de datos que tenemos. No tenemos 8 datos, tenemos 4. ¿Por qué? Porque se dividen en 4 aquí y 4 aquí. Entonces solamente ponemos un 4. Hacemos este resultado, hacemos esta fórmula y lo que nos va a dar es 23,5. El resultado que nos da es un resultado porcentual, ya porcentual dado en sí mismo, o sea, no hay que hacerle una alteración, ya nos da un resultado porcentual. Eso quiere decir que al tener primero los positivos, es decir, al tener temperaturas altas primero y le restamos lo de las temperaturas más bajas, nos va a dar un 23,5 y es positivo. Eso quiere decir que la temperatura al estar alta aumenta la resistencia de nuestro material. Luego hacemos lo mismo con la parte de concentración, perdón, con la parte sí, concentración. Con la parte de concentración y vemos a ver qué resultado nos da. Ese nos va a dar menos 6. Y por último lo hacemos con el de, no, perdón, presión. Perdón. Es que lo tengo aquí enfrente y leí al revés. Esta expresión me da menos 6. Eso quiere decir que igual todos lo mantuvimos en positivos primero porque estábamos buscando aumentar, pero nos damos cuenta que si ponemos la presión en positiva, más bien disminuye la resistencia. Entonces este no nos sirve tener la presión positiva, debería estar más bien negativa. Y luego lo hacemos con la concentración y la concentración nos va a dar 2. Eso quiere decir que cuando subimos la concentración, aumentamos la concentración, también aumenta en un 2% la resistencia del material. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que cambiar principalmente para poder hacer un material idóneo? La temperatura. Si podemos cambiar los tres, bueno, subimos la temperatura, disminuimos la presión y aumentamos la concentración. Así de sencillo. Y ya tenemos nuestro diseño de experimentos y ya sabemos qué es lo que ocupamos. Entonces sería más, menos, más. Y eso nos da el mejor número posible. Así de sencillo. ¿Consultas? Denme un momentito, por favor. ¿Cómo hago para que se enfríe esta oficina? Me estoy ahogando de calor. ¿Te sabes hacer A esto? propósito de eso, mae, porque Cartago es frío. Mae, estoy... ¿No siente que viene como del interior, el calor, mae? Mae, sí, porque ya no está haciendo sol, está nubladillo, mae. Pero, mae, le he dado ya no sé cuántas veces a la carajada esa, mae, y no hace absolutamente nada. Y ya, mae, No, mae, tiene que llamar a Facilities, esa hora está bloqueado. entonces, pues ¿para qué puta lo ponen? Listo, Mae, yo perdón. escuché que era para ver cuál idiota caía. ¿Yo estaba? Javito, que yo pensé que esa hora la pusieron para ver cuál idiota caía. Ya caí yo. Estoy bien. El idiota fui yo. Mae, yo llegué tarde hoy a la clase. Andrés dijo si dejó los libros enfrente. Ahorita voy a ir un momento a Ah, recogerlos y voy a dejarlos de una vez. estás ahí. Ya. Entonces no voy a hablar mal, weón. Ok, Mae, es que los muchachos de Greenbelt de Warner me dijeron que si se los podía llevar. Yo sí, calculo que aquí a las entre 4:30 y 5:30 por máximo. no, Yo yo creo que apenas termino esta reunión con ustedes, yo voy a recogerlos a la imprenta y te lo llevo de una vez para no devolverme a la casa. De por sí está de camino, entonces lo llevo y así te lo doy a vos de una vez. ok. Ok. Bueno, para terminar esto, ¿vieron qué sencillo que es hacer fórmulas de diseños de experimentos? No es difícil ni complicado, no tiene Sí, nada de... las combinaciones, nada más es acomodarlas. Pues sí, ahí nada más uno utiliza lo que es Es Minitab, como para decirlo muy lindo, es como hay que seguir el algoritmo para poder hacer el experimento. correcto. Pero, ¿por qué uno lo ve difícil o por qué uno piensa que es difícil? Porque uno ve esto. Esto tiene los mismos datos, entonces no se preocupen. Ajá. Y a uno le dan esto y uno dice, ¿cómo saco el resultado? Se ve raro. ¿Qué estamos Positivos, buscando positivos, nosotros? negativos y negativos. Nosotros estamos buscando, vamos a hacerlo con colorcitos para que sea más sencillo seguirlo.
Primero nos estamos dando cuenta que aquí hay 3 factores. La presión, vean que está diciendo esta línea es mía. Y está diciendo al mismo tiempo, bueno, nadie agarró esta, entonces yo me la robo, porque ahí no dice nada. Y entonces esta de acá dice, mira, yo me voy a robar esta también, y se va hacia el frente y me dice, yo me robé esta. Eso quiere decir que la presión se dejó las 4 líneas, porque no tenían dueño. Pero no puede agarrar más de 4 líneas, esa es una ley, o eso es una regla que la pueden tener en sus mentes. Entonces temperatura se enoja, dice, bueno, si presión agarra esa, yo agarro las mías del frente. Agarro esta, esta, esta y esta. Y concentración dice, yo no me voy a quedar atrás, yo entonces voy a agarrar las que están enfrente mío y las que están arriba. Entonces cada una tiene líneas y nosotros estamos buscando aumentar la resistencia. Entonces, ¿dónde está el aumento de la resistencia? ¿Está en este que es un 86 o en esta que es otro 86? Eso quiere decir que hay un factor que no importa. ¿Por qué? Porque da el mismo resultado. Entonces hay uno que yo puedo sacar de lado. ¿Cuál es el que voy a sacar de lado? Bueno, veamos a ver cuál podemos sacar de lado. Concentración dice que tiene que estar positiva o negativa. Ok, es concentración la que no importa, porque concentración está en la vertiente con los 286, entonces concentración me da igual. Temperatura, por otro lado, solamente tiene un dato y es positivo. Entonces temperatura tiene que ir positivo. Y por otro lado tenemos presión. ¿Y cuál es la línea de presión? Que es esta línea verde. Es negativo. Entonces la presión tiene que ir hacia abajo y la concentración hacia arriba o hacia abajo, o sea, es indiferente. Entonces, si nos devolvemos a lo que hicimos hace un momentito, que debería estar, o sea, que lo perdí, esa otra presentación, acá, vean que nos dio temperatura arriba, presión abajo, concentración arriba. En este otro, que es exactamente lo mismo, nos dice, puedo agarrarme la concentración positiva o negativa, da igual, pero ¿y cómo lo puedo probar con el otro modelo? Porque vean que la concentración me dio un 2%, o sea, es casi que indiferente. Entonces, por eso es que es tan bajito que no hace una gran diferencia. Pero en este caso, ya nos damos cuenta que realmente no hace diferencia, que lo que me interesa es temperatura y presión. Y eso fue solamente leyendo el cubito. Está fácil cómo leerlo. Eso sí los pueden preguntar, les pueden poner un cubito y que lo lean. Sí, yo creo que sí. Ok. Tal vez En, otro ejercicio que no estaría mal, digo yo, ok. para sentirse más uno más como dicho. ¿Cuál sería el resultado de este de acá? ¿Cómo tendría que ser la presión? Es más, este está cerca de una línea. Vamos a poner uno que esté largo. Este de acá, 81.5. ¿Cómo debe ser la presión? ¿Positiva o negativa? La presión, los menos, para allá, va decayendo, va disminuyendo. ¿Seguro? Yo quiero Sí, saber cómo llegar a este dato. ¿Tengo que tener presión alta o baja? tienes que poner la variable de presión alta para obtener el resultado de concentración ahí. ¿Qué Eh, concentración la ocupo alta o baja? 1, alta, la concentración alta, ¿Y la temperatura? temperatura alta. Correcto. Porque nada más de uno se fija en dónde están las vertientes. Este 1 va a ser el mismo que va a llegar aquí, que es de temperatura, que va a ver el mismo que va a ir acá, que es de temperatura. Entonces las 3 van a ser así. Son Sí, fáciles de siempre en lectura. X. Pero mae, tal vez no me expliqué. O sea, ¿y cómo vendría la pregunta? O sea, vendría hacia el cubo y le diría a uno, mae, Disminuir la cómo logra temperatura. el ¿Cómo dura punto disminuir? 81.5? Sí, les pueden poner el dato o les pueden poner cómo disminuye la resistencia y les dan el cubo. Entonces ustedes saben, disminuir resistencia. Solamente les van a hacer preguntas de arriba o hacia abajo. Es lo que va a tirar esto. Entonces, si les preguntan hacia abajo, ustedes buscan el dato más pequeñito. Este es el más pequeñito. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que tener la presión ahí? La presión ahí es alta. ¿Ok?
La temperatura es baja, Ujú. baja Ajá, y la concentración alta. ok. La concentración para llegar a este es 1, no 2. Dijiste bajo. Sí es uno. No, es alta, dije alta. Ah, perdón, escuché mal. Es la del fondo. Que si se dan cuenta es el inverso de cuando estamos Del buscando 83, este de sí, del acá. 86. Porque para el 86 ocupamos Todo al tenerlo revés. diferente. Pero vean que la que cambia es la concentración en este caso. ¿Pero por qué? Porque no importa. Porque al final de cuentas es tan pequeñita la variación. Sin embargo, lo podemos ver más fácil. Lo podemos ver así. Es el mismo ejercicio, pero lo vemos de una forma diferente. Temperatura tiene que estar, para aumentar la resistencia, alta. La presión debe estar baja. Y la concentración, según esto, podría estar aquí. Pero sabemos que es un 2, entonces no importa si está aquí. Pero ¿por qué se ve tan grande esta línea en comparación con esta? Eso simplemente por la percepción que tiene el dibujito que se le sacó de Minitab. No es nada más que eso es nada más por la percepción. Entonces siempre fíjense en los datos si los traen para poder verificar, porque puede ser que suceda esto mismo que está acá, porque esos son exactamente los mismos datos, no tiene nada nuevo, no le metí nada más, son los mismos datos, nada más que el dibujito sí se ve un poquito distinto. Por eso, igual ya sabemos que concentración no nos importaba mucho. Esa es otra pregunta que les pueden hacer. ¿Cuál de todos esos factores es el que menos es relevante para la interacción? Entonces sería en ese caso la concentración. A mí me gusta más este porque lo veo más fácil de analizar. Es más rápido. Este puede, por esos pequeños detallitos, puede a veces como confundir un poquito. Eso es lo que es diseño de experimentos. Ven, les dije que nos iban a quedar 5 minutos. ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Ma, yo, Mañana, yo le había mandado un correo, Andrei, para ver, porque el link donde estaban los videos que habías pasado en uno de los correos, no dice, me queda en blanco, no me abre. Entonces no sé si es solo a mí o qué será, a ver si me regalas, pues, ya sea ahí por el grupo de WhatsApp, para que nos quede a los tres, el link donde están cargándose estos videos, porfa, ok, voy a cargar este y les paso el link. Bueno, ahorita voy un momento por la vida. a darle el libro a Harold y entonces ya les subo esto. ¿Alguna consulta o algo de diseño de experimentos? Si no hay, entonces ya mañana, Vamos. mañana vemos otras cosillas ahí de diseño de experimentos, nada más para ir cerrando. La otra semana empezamos con control, cerramos control la misma próxima semana. Luego vemos Design for Six Sigma, que es simplemente unos temillas ahí que tienen ustedes que conocer de otra metodología que también preguntan en el examen. Luego vemos, eso es la otra semana terminamos control. La siguiente, el primer día, vemos nada más Design for Six Sigma, que es algo pequeñito. El día siguiente vemos nada más los temas estadísticos que son de conocimiento y ya empezamos práctica. Entonces estamos a 2 semanas de empezar prácticas para examen. Y la otra semana, bueno, A 2 semanas. sí, ¿Cuánto fue lo que dice? estamos a 2 semanas para empezar prácticas de examen. Y la otra semana les mando una reunión por separado a cada uno para que podamos matricular su examen. El de los Greenbills de Wagner los empiezo a hacer mañana. El de ustedes, ya la otra semana es cuando los matriculo ustedes. Entonces ya tendrían de una vez sus fechas listas para el examen. Perfecto. Muchas Listo, gracias. gracias. Ok, bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao.